Seguimos el programa ahora con la presencia de nuestra distinguida amiga, la senadora Rosario Green, quien hace unos días publicó un espléndido artículo sobre el tema, muy equilibrado, muy documentado. Como ella fue secretaria de Relaciones Exteriores y además forma parte de un grupo de alto nivel de exsecretarios de Relaciones de varias partes del mundo, donde por alguna razón varias son mujeres y muy destacadas. Y cuando salimos a viajes internacionales, es mi homóloga en el Senado, platicamos de esas tertulias. Quiero decir que se mantienen muy al día de todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo ves tú este problema del ascenso, o upgrade, como llaman, justo y merecido en mi manera de ver, del Estado palestino dentro de la Organización de las Naciones Unidas, Rosario? Gracias, Porfirio, y muchas gracias por tenerme en tu programa y gracias a tu auditorio. Yo creo que habrá algún tipo de upgrade. A lo mejor no va a haber el upgrade que Palestina merece. La declaración de Estado libre, soberano, de acuerdo como habría sido planeado desde el 47, cuando se crea el Estado de Israel y se dice, se creará también el Estado palestino y un territorio sujeto a un régimen especial, que es justamente Jerusalén. Pero habrá algún tipo de upgrade en el sentido de que hay más de 130 países dispuestos ya a apoyar en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas el reconocimiento del Estado de Palestina. Y en ese sentido, aún si habrá el veto estadounidense, que ya está anunciado y recontraanunciado, será muy importante porque le dará fuerza a Palestina para ser protegida por el derecho internacional. A ver, Israel no podrá tan fácilmente darle la vuelta a la voluntad expresa de 130, 140 países en el ámbito de Naciones Unidas. Pero le ha tenido a veces sin cuidado eso, ¿eh? Sí, si alguien ha desafiado resoluciones de las Naciones Unidas. Sí, pero en este caso, no se trata de una mera resolución o una más de las resoluciones. Tiene un ingreso. Es un ingreso y es un acto casi solemne. Es el tomar partido. Y en ese sentido me parece que el respaldo de los 130 votos que pudiera tener en un momento determinado Palestina tiene que hacer que Israel mire a Palestina de una manera diferente. Y creo yo que el hecho de que China, Rusia estén al lado de Palestina, que a lo mejor es probable, no lo sé, que pudieran contar con el apoyo o por lo menos la abstención de Francia, ¿no? Y que tiene en América Latina son por lo menos Gran 15. Bretaña, calculamos, sería también abstención. A lo mejor Gran Bretaña también. Aunque Gran Bretaña y Estados Unidos siempre se apoyan los unos a los otros, pero pongamos que se logra la abstención de Gran Bretaña. En América Latina, 15 países ya se afiliaron. ¿Y México? No, México. ¿Pero por qué? No, hombre, porque si nuestra posición fue clara desde toda la vida. Desde el principio, pero aquí ha habido un gran viraje en la política, si es que le puedes llamar política exterior a lo que tenemos hoy. Nosotros teníamos una política de Estado, una política que se regía por los principios constitucionales del artículo 89, una serie de elementos que le dieron a México un gran prestigio, un premio Nobel, grandes embajadores como ustedes dos, para no hablar de muchos más, pero en todo caso ese México quedó un poco en el olvido estos últimos, ¿qué? 11 años. Ha sido muy lamentable. Pero habría alguna razón. A mí me han contado que hay una presión de grupos cabilderos israelíes en los Estados Unidos que dicen que han estado de nuestro lado o de nuestra parte en temas de la agenda mexicana en Washington. Yo en los años que estuve en Naciones Unidas nunca oí eso, y que nuestro propio embajador en Washington es el que está abogando porque México vote en contra de su historia, de sus principios. Pues sería una pena de ser ese el caso, porque yo no he sentido que haya un lobby
judío que apoye una reforma migratoria integral para México, o un Para lobby mí ha sido judío una sorpresa. que apoye el que se cumpla al 100% los acuerdos contenidos en el Telecán, como fue el caso de los camioneros. Es decir, a mí me parece que el único lobby aceptable es el lobby que es a favor de los intereses de la nación mexicana. Y ese lobby corresponde a nosotros los ciudadanos mexicanos hacerlo. Aquí no es la primera ocasión que también se dice que la comunidad israelí estaría muy molesta. Aquí hay comunidades de todos los países de la zona. Y aquí ha sido muy respetuosa la comunidad israelí. Entonces, debo decirlo, en este país, yo en también México, así lo siento. la comunidad israelí ha sido muy respetuosa de la política exterior de México. Yo también porque así es una lo comunidad siento. muy asimilada al país. Por Es supuesto. una comunidad muy mexicana. Y desde aquí les mando mi saludo y mi homenaje. Y me uno a eso, me uno a eso. Pero hay palestinos, y hay libaneses, y hay una serie de otras nacionalidades de origen que son, como tú dices, se sienten mexicanos y que no tienen una necesidad y no tienen una meta que es obstaculizar la política exterior. Lo que no hay es una política exterior. Eso es lo que nos está faltando. Hay diplomacia, le dije a la secretaria, le dije, fue a la comisión, lo que no encuentro por ningún lado es donde está la política exterior. ¿Tú pensarías igual, Jorge Eduardo? Desde luego, en el caso de México creo que ha quedado bien planteado que si no se tiene la sabiduría de rectificar, vamos a un episodio más que será muy difícil de asimilar y que pues en su momento habrá que ver cómo se rectifica. Evidentemente México debería votar a favor del ingreso de Palestina en Naciones Unidas. Aunque ya dijo que no. Aunque aparentemente dijo que no. Ahora, lo que es muy importante es que no hay en Israel mismo, que es una sociedad variada, plural en muchos sentidos, que no debemos ver como un bloque que sigue los señalamientos de lo que declara su primer ministro o su ministro de Relaciones Exteriores, voces importantes políticamente que considerarían un avance el que Palestina estuviera como Estado miembro de Naciones Unidas para tener una interlocución que exigiría mayores responsabilidades a ambas partes. A unos y a otros, claro. De suerte que sería un poco emparejar el terreno, si se quiere usar esa expresión, en que pueden tener éxito o tener mayor posibilidad de éxito, las diversas iniciativas que se han planteado en muy diversos ámbitos y con diversos participantes. De suerte que creo que es importante que la opinión pública entienda que en este caso en particular, como en algunos otros, en este caso en particular, el apoyo al Estado palestino en Naciones Unidas no significaría demérito alguno de la posición política internacional del Estado israelí. Por el contrario, podría inducir posiciones más proclives al entendimiento, a un entendimiento duradero y de largo plazo en ese conflicto que pues tiene ya buen número de decenios y que ha tenido costos muy elevados. Ahora, si me permites, por favor, una pequeña inserción ahí. Hace muchos años, en 1975, con motivo de la primera reunión de mujeres, que fue, por cierto, en México, hubo un desliz de parte de México, cuando se hizo esta equiparación de sionismo y racismo, etcétera, y hubo un conflicto entre México e Israel que costó mucho trabajo arreglar, ¿no? Pero hoy es una cuestión totalmente distinta. Si eso es que está en la memoria de quienes están objetando el que se reconozca en estos momentos en la Asamblea General a Palestina, a sabiendas de que no saldrá de ahí una Palestina, Estado nacional, hasta que no se tenga el apoyo de Estados Unidos necesariamente, creo que es un mal recuerdo. Tendrían que descartarlo. Hoy no se trata, como efectivamente tú lo dices y lo dices muy bien, no se trata de ofender o de tener un desliz que ofenda
a la otra parte. Se trata de cumplimentar y de cumplir con lo que se decidió en el 47. México fue país fundador de Naciones Unidas, así que en el 47 estaba México presente cuando se determina esta creación de los 2 estados sobre lo que era este gran territorio palestino y de esta región internacional. Y México era campeón de la descolonización. Por supuesto. En la persona de don Luis Padilla Nervo, Ciertamente. cuando los primeros años de Naciones Unidas. Yo quiero subrayar el tema, dicho por Rosario. En 75 hubo una reunión de mujeres y ahí no había propiamente profesionales de la diplomacia. No. Entonces se votó una resolución que si era ofensiva, que era calificadora del Estado israelí, identificando el sionismo con racismo. Así es. Por alguna de estas cuestiones de la lambisconería que pasan a veces en algunos países, hasta en el nuestro, la delegación de México a Naciones Unidas sintió que esta era una orden superior y también lo votó, es que también lo votaron. Fue el secretario de Relaciones, Emilio Rabasa, a Israel, el famoso Forgiven and Forgotten, exactamente. Digo, olvidado y perdonado. Esto no es correcto, no ha sido la línea tradicional en México, fue un desliz, qué bien que lo has calificado así. Y entonces quedó la impresión de que era muy peligroso, que estábamos jugando con fuego. No fue así. Cuando yo fui embajador de Naciones Unidas, recuerdo que embajador Castañeda padre, que era tan correcto en sus tan formas, gran diplomático, tan gran diplomático, gran profesional, tan preciso en lo que decía. Tuvimos una conversación con el ministro de Relaciones de Israel, y lo quiero decir, en donde se retrasó toda la historia, todo lo que había ocurrido, por qué México tenía razón. Supo con una gran parsimonia, con una gran dignidad, explicarle al ministro de Relaciones. Han venido presidentes de Israel a México y nunca ha ocurrido nada. Qué bueno que subrayas. De aquí que se trata, al contrario, de ayudar a 2 pueblos a resolver sus problemas emparejando el terreno, como dice Jorge. Ahora, Bati. también nosotros cometimos, y era yo canciller, un desliz, porque el presidente Zedillo decidió firmar un convenio de libre comercio con Israel en Jerusalén. Bueno, era el presidente de México, yo era su canciller, aconsejé en sentido contrario ir más bien a Tel Aviv, que es la capital que nosotros reconocemos. Él decidió hacerlo en Jerusalén y yo le dije que tendría costos. Y costos hubo. Y él me dijo, pues cuando vengan los costos, ya los pagarás tú, que porque tú eres la canciller, tú lo resolverás, sí. o a ver cómo le haces. Y efectivamente, estaba Arafat en ese momento en Ramallah, muy, muy cerca de donde estábamos nosotros en Jerusalén, de manera tal que pues se enteró. Yo quería llevar al presidente Zedillo a ver si por lo menos habría un saludo protocolario. No fue posible, pero poco tiempo después el presidente me envió a algunos países árabes, porque aquí había mucha tensión entre los embajadores de los países árabes, pensando si habríamos cambiado nuestra posición con respecto a Palestina. Y fui recibida por el presidente Arafat, que por cierto se quedó muy asombrado porque yo me hice acompañar de mis 2 hijos, como muy buen colchón y conociendo el sentido de familia que tenía el presidente Arafat, porque bueno, a él le tocó ser eso, la persona que luchó y que fue terrorista, claro, y esto y lo otro, pero bueno, eso fue su papel, su claro, rol. Y cuando salió al salón donde lo estábamos esperando, me dijo la mexicana que me ha hecho todo esto. Y yo le dije, bueno, presidente, vengo a ratificar la invitación del presidente Zedillo a que nos visite a México y además quisiera que conociera usted a mis 2 hijos. Bueno, estaba conmovido verdaderamente. Entonces, no es que sean unas por otras, pero es decirte que a veces sí, a veces les pasa a los países. Tienen que encontrarse un equilibrio. Les pasa a los países que hay alguna falla en su política exterior, pero después hay que corregirla. Hay que de alguna manera volver decir, bueno, miren, no se ofenda. Era una cosa que en ese momento era necesario para los intereses de México, pero tan amigos como siempre. Este ya es un caso como de salida. Aquí ya no hay de otra. Aquí, al lado de Brasil, al lado de Argentina, al lado del Chile, al lado de países que tienen una sólida presencia también de comunidades israelíes, México tiene que ponerse
a su lado y decir, bueno, México son mis está razones. a favor de que entre Palestina, ojalá que después se dé la solución negociada que todos aspiramos. Porque esto va a ayudar a la solución. Por supuesto. Vamos Yo a nosotros calificaría bloque, como pero dinos. desliz lo de la firma en Jerusalén. Lo del voto sionismo-racismo fue un grave error, más que un desliz. Y ahora, si no se vota en favor del acceso de Palestina, se cometería otro error de dimensión muy importante. Y hay que tener mucho cuidado. Y creo que debe quedar en claro por qué es necesario que esa posición, si ya se expresó la posición en favor de que se votaría negativamente, todavía es tiempo de que se rectifique. Por supuesto. Bueno, vamos a un último bloque. No es Rosa Luz,